Tengo mucho miedo El miedo se siente. en la oscuridad. Esta es una historia que llega desde lo profundo del Estado de México. En un pueblo cuyo nombre no es mencionado en la carta que recibí, ocurrieron estos hechos que son relatados por un joven llamado Antonio, a quien, como se acostumbra en estos países, le decían Toño. Toño, según explica, viajaba en una camioneta con su familia y 3 amigos. Iban en camino a una fiesta del pueblo vecino del cual su papá es originario. La razón de llevar a sus 3 amigos era simplemente para pasarla mejor, según platica él. Dice: salimos de mi casa aproximadamente a las 6 de la tarde. El sol empezaba a caer y nosotros íbamos echando cada vez más relajo en la parte de atrás de la camioneta. Mi papá iba manejando y mi mamá como copiloto. Mis padres conocían muy bien a mis amigos y nos permitían ir gritando, cantando y a veces hasta aventándonos en la parte de atrás del vehículo. Al pasar por una parte de la carretera que se veía muy sola y ya cuando el sol estaba a punto de desaparecer, mi mamá corrió la ventana que dividía la parte delantera con la trasera de la camioneta y viéndonos seriamente nos dijo: jóvenes, aquí les voy a pedir que guarden silencio, ya que estamos pasando por el tramo de la carretera en el cual hace un mes ocurrió un terrible accidente. De ese siniestro hubo una sola víctima, una pequeña niña de 8 años, la cual fue atropellada y quedó sin vida sobre el pavimento. Según los chismes que llegaron a nuestro pueblo, los familiares tardaron mucho en llegar y así los culpables de este accidente, aunque fueron 2 que chocaron entre ellos, decidieron salir huyendo de ahí y arreglarse en otro lado. Nadie sabe entonces quién fue quien mató a esa niña ni quién tuvo la culpa. Ya decía yo, el chisme nos llegó diciendo que los familiares de la niña tardaron mucho en llegar y cuando lo hicieron se impactaron a ver el cuerpo de la pequeña. Al ser gente muy pobre decidieron simplemente tomar unas palas, cavar una fosa junto a la carretera y dejar ahí a la niña. Ya decía yo, mi mamá nos contó esto con semblante muy serio. Fijó la mirada en cada uno de nosotros y después volvió a correr la ventana para dejarnos en absoluto silencio. La primera reacción que tuvimos fue de impacto al conocer esta noticia. Sin embargo, el espíritu de relajo regresó a nosotros y de inmediato empezamos a hacer ruido nuevamente. Uno de mis amigos, llamado Everardo, a quien todos conocían simplemente como Ever, y quien solía distinguirse por ser el más bromista de todos, se asomó a la ventana trasera de la camioneta y gritó: niña, no te quedes ahí solita, ven con nosotros a la fiesta. Todos nos reímos y así continuamos con el relajo por varias horas hasta que poco a poco la sombra de la noche nos cubrió y empezamos a sentirnos cansados y somnolientos. Aunque estábamos más o menos a una media hora de llegar al pueblo, decidimos acomodarnos cada uno en una esquina y tratar de dormir aunque fuera un poco, ya que seguramente la noche sería larga. Así pasaron más o menos unos 15 minutos cuando, al cambiar de posición, entreabrí los ojos y sentí que algo no estaba bien. Cerré los ojos nuevamente, pero me sentía inquieto. Cuando entendí lo que había visto, volví a abrir los ojos por completo y de rodillas me fui hasta la parte trasera de la camioneta. Ahí, desde la ventana, vi la sombra de una niña que venía corriendo detrás de la camioneta. No lo podía creer, seguramente estaba soñando. Me volví hacia mis 3 amigos y los 3 estaban profundamente dormidos. Everardo, el que había hecho la broma, estaba recargado justamente en la ventana trasera. A él lo sacudí ligeramente para que despertara y no podía hacerlo. Volví la vista nuevamente hacia atrás y ya no había nada. Ya no se veía a esa niña. Nuevamente convencido de que todo había sido parte de mi imaginación, estaba por regresar a mi lugar para volver a dormir y noté algo en el semblante de Ever. Se veía inquieto. Ya decía yo que no había podido despertarlo con la sacudida y ahora que lo observaba se notaba claramente que estaba teniendo una pesadilla. Desperté a mis otros 2 amigos a la primera
y los tres tratamos de hacer lo propio con Ever, pero este simplemente no abría los ojos. Cuando estaba yo a punto de avisarle a mis papás que algo extraño estaba ocurriendo, sentimos que la camioneta bajaba la velocidad y entraba a un estacionamiento. Ya habíamos llegado. Mi papá apagó el motor de la camioneta y como por arte de magia, en ese mismo instante Ever abrió los ojos sobresaltado. Nos platicó, casi sudando, que había tenido un sueño terrible. Había soñado a una niña que corría detrás de la camioneta desesperada y con un rostro lleno de sangre y aterrador. Llevaba un vestido blanco y, según cuenta Ever, finalmente logró alcanzar la camioneta y se acostó sobre el pecho de él. Era casi como si estuviera buscando un consuelo. A mi amigo lo que más lo alteró en esta pesadilla es que cuando la niña se acostó a su lado, alcanzó a ver que no había nada ahí en donde deberían haber estado sus pies. Mis papás abrieron la parte de atrás de la camioneta para que todos nos bajáramos y notaron que dimos un gran salto por el susto. Nos preguntaron qué pasaba, simplemente dijimos que nada y nos dedicamos a la fiesta. El lugar era una casa particular muy grande que estaba rodeada por una barda blanca. Ahí empezamos a echar relajo y poco a poco empezamos a olvidar los nervios de lo vivido. Ever, sin embargo, no se veía tan divertido como acostumbraba, ya que para él había sido mucho peor la experiencia. Aunque yo había visto una silueta siguiendo a la camioneta, para mí hasta ese momento seguía convencido, todo había sido un sueño. A las 3 de la mañana la cantidad de gente en la fiesta había disminuido de forma clara y nosotros 4 nos sentamos en una mesa a platicar. El ambiente de bromas y relajo, a pesar del cansancio, y comenzamos a decir pura tontería para reírnos sin parar. En esas estábamos cuando noté que el rostro de Ever regresaba a la misma expresión que tenía cuando despertó en la camioneta. Le pregunté qué le pasaba. Seguramente, yo creía, estaba haciendo una broma para volver a asustarnos. Sin embargo, al notar la ausencia de color en su rostro, supuse que no estaba bromeando. Sin responderme y sin volver la vista hacia mí, señaló hacia la pared blanca que estaba detrás de nosotros. Nuevamente, estaba yo convencido que me estaba haciendo una broma. Sin embargo, los tres amigos volvimos la vista hacia la barda que señalaba el amigo y nos dimos cuenta con auténtico terror por qué Ever había reaccionado de esa forma. Allí, en la barda, estaba la niña que él había invitado a la fiesta. La vimos durante varios segundos y nos dimos cuenta por los gritos de dos mujeres que no éramos los únicos que podíamos verla. La dueña de la casa y una de sus hermanas, dos señoras de avanzada edad, corrieron en el sentido contrario al que uno hubiera pensado. O sea, no salieron huyendo. Al contrario, corrieron hacia la barda, se hincaron y comenzaron a rezar por el alma inocente de esa pequeña.